Ya llegó Marcelo a nuestra vida. Marcelo, has dejado una huella en mí. Qué honor escuchar eso, Marta. Qué gusto estar de vuelta aquí contigo. A ver, ¿se acuerdan cuando invitamos la primera vez a Marcelo, que es especialista en el manejo de la voz? Y que de repente empezó la entrevista y Rebeca y todo el equipo me hizo la maldad de decirle a Marcelo que él hablara diferente a como él hablaba. Pero entonces empiezo yo la entrevista y Marcelo empieza a hablar así. Bueno, llegué hablando de una forma muy diferente a como normalmente hablo y eso pues obviamente sembró dudas en ti de si era el invitado correcto o no. Y entonces yo lo estoy oyendo y estoy pensando, pero es que ¿en qué momento a Rebeca le pareció una buena idea traer a este hombre? Si este hombre no puede hablar, y te voy a decir, y de repente se voltea, Ajá. y yo haciendo, ya sabes, cara de poker face cual Lady Gaga, dije, no quiero que se me note que estoy paniqueando que esta persona está en mi programa. Ya saben que somos muy celosos a quien traemos. Y de repente me contesta. Y te dije, Marta, bien, gracias por la invitación. ¡Ay! Diferente. Dije, ¡qué bárbaros! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Oye, Qué gusto. ¿sabes qué? Sí. Marcelo viene a hablar de ¿podemos cambiar nuestra voz? Parte 2. Fue un exitazo la primera vez que vino. ¿Cómo te fue? ¿Te buscó gente? Sí, muchas gracias. Y gente, A ver, ¿sabes qué? cuenta. Gente muy curiosa de entrada, lo primero que recibo es, no tenía idea que se podía cambiar la voz. Ese paradigma, esa idea está tan, lo diría como enquistada en las personas, que es Sí, como sí, nací sí. con esta voz y adiós, no tengo nada que hacer. Entonces que alguien te diga eso, yo entiendo que genera sorpresa. Por eso es lo primero que me preguntan, ¿se puede realmente? Yo digo que sí, y lo explico siempre, ¿no? Pero por supuesto, la inquietud número 1 fue esa. Y esto es mensaje para todos cuentavientes, porque esto no es un tema. Yo nunca tomé clases. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la radio aprendimos sobre la marcha al arte de usar tu voz, pero no es que uno tome clases. Pero el hecho de que tú no te dediques a la radio, que no seas comunicólogo, que no seas una persona pública, no te da permiso de andar por la vida hablando así. Eso que mencionas, Marta, es muy importante porque lo primero que le digo también a las personas, estamos conscientes que vivimos de nuestra voz. La gente no está consciente que vive de su voz. No, yo no soy locutor, yo no soy actor, yo no soy cantante. Como yo les digo siempre, eres tu voz, así de sencillo. Claro. La percepción que tiene la gente de ti en el cerebro de tus oyentes es por tu voz. Quiero ejemplos ahorita. Mira, por ejemplo, yo siempre menciono, llega una persona, insisto, guapa, guapo, elegante, bien vestido. Tú lo ves o la ves y dices confío. Sí, o sea, si te dice, Sí. si viniera con una propuesta de negocio, de Sí. vista tú dices confío. En el momento que empieza a hablar, todo se va al suelo o todo se va al cielo. Ok. Duplicas o triplicas la confianza o se desmorona en ese momento. Ok. No porque tú le quieras decir a tu cerebro, no, sí confía. El cerebro te está diciendo, no confíes en esa voz. Lo que sucede en el cerebro precisamente es que se activan sistemas que te dicen, no va por ahí. Claro, entonces llegas tú Ujú, a proponerme un negocio ujú. trajeado, portafolio de escándalo. Sí, una cosa increíble. Espectacular. Ajá. Y tú lo ves y Ujú. dices, no, hombre, este hombre es un hombre formal, Así serio es. y de primera. Así es. Y llega y dice, bueno, tengo una propuesta muy buena. O tengo una propuesta, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Gente que considera que esto es una voz normal. Tengo una voz ronquita. Y hay gente que se queda con la idea de que esta es una voz normal. Es que esa es voz de maleante. Y eso, claro, te empieza a arrojar ideas. Maleante, no sé qué, todo lo que me acabas de decir. Y si hacemos una encuesta, que de hecho las hay, Ajá. ¿qué percibes con el sonido de la voz? Y el cerebro va a emitir juicios inmediatos. Marta, no hay tiempo. Marcelo, que es un máster porque lleva dedicado a esto 20 años en el manejo de la voz, claramente es un actor de voz, de doblaje, es locutor y es cantante. Lo más importante de todo es que da talleres y conferencias en México y en el mundo para aprender todos a usar nuestra voz y a cambiar nuestra voz si es necesario. Va a hacer un ejercicio, ¿ok? Para que vean el tipo de maleabilidad que tiene. Él va a hacer una voz y ustedes me van a escribir qué impresión les da esta persona. Adelante, Marcelo. No hay nada de qué preocuparse. El proyecto está bajo control y la estructura de la oficina está completamente segura de lo que vamos a hacer y yo te lo garantizo. Te garantizo que el proyecto va a ir en adelante. Te juro que todo está perfectamente claro. No hay nada de qué preocuparse y yo estoy aquí 100% seguro de que vamos a estar cumpliendo las metas de este objetivo que tienes. O sea, yo estoy pensando, Ujú.
Este cuate no tiene idea de lo que está hablando. No es un cuate con pantalones y no creo capaz a este hombre que tenga la fortaleza y los tamaños para controlar esta algo, situación. claro. Estoy muy, muy contento, muy contento de estar aquí, muy feliz. Para mí es un honor estar en tu programa, muy contento. Nunca había estado tan contento en mi vida. Y pues bueno, estoy feliz de que me invitaste, Marta, a este espacio para hablar de la voz, que me hace ser un hombre muy feliz, muy contento. ¿Sonó feliz? Es un cuate blando, es un cuate pusilánime, Ujú. es un cuate flatlined, es un cuate sin pasión, sin entusiasmo, sin joie de vivre, fatal. Eso que acabas de hacer, todas esas etiquetas, adjetivos, calificativos, todo eso pasa en el cerebro de todos. Por eso las palabras sí son importantes. Por supuesto, el lenguaje nos ha traído como humanidad hasta donde estamos. Es Sí. muy importante el lenguaje. Pero sin el sonido adecuado, el lenguaje, ¿te fijas cómo no conecta? No me estás creyendo. Claro. Porque el sonido de la voz, que es como El audio no macha con el video. Exactamente. Y el cerebro, insisto, lo acabas de ver, se va directamente al sonido. No te está preguntando, se va al sonido. De las voces que más me trauman es de la garraspera. Es complicado de repente. Y hay gente que llega conmigo y de repente dice, oye, ¿por qué nací con esta voz? Y le digo, no, es que no naciste con esa voz. No, claro, es que yo todo el tiempo he hablado así desde que tengo uso de razón. Les digo, bueno, hay que ver qué te hizo hablar así, porque Ujú. te aseguro que hay muchas voces dentro de ti que no has explorado, y esa es la parte importante, que la gente se queda con la idea que su voz habitual es su voz auténtica, y eso no es así. Yo quiero, en nuestra labor de mejora, yo quiero que todos ustedes cuentavientes que escuchan este programa usen su mejor voz posible. Y por eso invitamos a Marcelo Salazar, que es especialista de voz desde hace 20 años, porque el primer mito que queremos desmitificar es que con la voz que naciste, con esa voz te vas a quedar para toda la vida. Y no, ustedes pueden tener la voz que siempre soñaron. Y por eso está Marcelo el día de hoy. Podemos cambiar nuestra voz, segunda parte del programa, y vamos a empezar con el origen de la voz. No saben qué interesante todo lo que van a aprender hoy. Arráncate, Marcelo. Gracias, Marta. Primero yo te diría incluso, más que cambiar nuestra voz, yo te diría encontrar nuestra voz. ¿Por qué lo digo desde esta perspectiva? Porque cuando nos vemos ya en el camino de encontrar nuestra voz, es porque la voz está ahí. Esa voz que ustedes quieren tener, que pueda reflejar seguridad, que pueda reflejar la certeza que te da abordar determinados temas, está dentro de ti. Voy a recurrir al ejemplo que le decían. Aunque usted no lo crea. Exacto, le decían Ajá. a Miguel Ángel, el maestro escultor, pintor, etcétera. Le decían, maestro, la piedad, ¿cómo usted la piedad? Y dice la leyenda que él contó, la piedad ya estaba dentro del bloque de mármol. Yo solo le quité lo que sobraba. Así es nuestra voz, Marta. Nuestra voz ya está. Es un regalo tan grande, tan divino, tan poderoso, que lo que hay que trabajar y decir a las personas es que encontrar la voz es un trabajo muy profundo, muy necesario y que para mí es uno de los trabajos más importantes de nuestra existencia. Encontrar esa voz que te haga sentir bien, que te haga sentir cómodo contigo y con quién eres. ¿Por qué dices encontrar la voz? Si ustedes hablan como si fueran niñas o niños, si ustedes hablan como si tuvieran miedo, si ustedes hablan nerviosos, si ustedes hablan con una profunda timidez e introversión, Ujú. ustedes pensarían que es que así es mi voz. Así es, así nací. Así nací. Y eso es lo que les digo, no. Fuiste sometida o sometido a una serie de momentos y episodios traumático-vocales que tu cuerpo memorizó, tu cerebro memorizó. Por lo tanto, lo vas a seguir replicando en futuras ocasiones al hablar en público. Piénsalo así, Marta. No es tan natural hablar en público para la gente. ¿Por qué? Si te remontas a los inicios de la historia de la humanidad, ¿quién hablaba en público? El sabio, el sacerdote, el anciano. El rey. Toda la vida eran pocas las personas que hablaban. Si nos vamos a las últimas décadas, 5 o 6 décadas, empieza a normalizarse hablar en público, en la escuela, en el trabajo. Pero esto es muy reciente en la historia de la humanidad. El cerebro sigue nervioso, sigue preocupado, porque lo ve como una amenaza de las más grandes. Por eso la glosofobia, que es la fobia a hablar en público, sigue encabezando las listas de miedo en el mundo, dramáticamente. Porque no es normal para una persona hablar en público. Entonces, cuando te digo que encuentran su voz, lo que yo les digo a las personas es que es chillona, es que, ¿quién te lo dijo? Ah, es que a los 6 años mi abuelo un día me exhibió y me dijo, fíjate lo poderoso que es ese recuerdo,
que la gente lo sigue trayendo a los 40 y su voz sigue sonando a como le dijo el abuelo a los 7 años. Entonces, es un proceso, Marta, pero se puede revertir de una manera tal que la gente rearmonice la relación con su voz. Para mí está la clave. Rearmoniza la relación con mi voz. Si yo no me llevo bien con mi voz, ¿cómo crees que tu voz va a reaccionar favorablemente? Es imposible. Es como si un niño volteas y le dices todo el tiempo, no te levantes, no te hagas, no digas, no va. No, pues el niño está paralizado de miedo. No va a ser el mismo o ella misma. Claro. ¿Y cómo influye la cultura en las voces femeninas? En las voces femeninas es muy importante decir que hay culturas que premian la expresividad emocional. Si tú piensas en una típica nonna italiana, por ejemplo, Sí. es todo manoteo, todo expresión, llevan las riendas del encuentro familiar. Las mujeres, por decirte, en Andalucía, toda la región mediterránea se puede entender como que eso es lo normal, eso es lo aceptado incluso. Te vas a Oriente, te vas a Tailandia, Corea, Japón, y lo valorado es el silencio, el no digo, la voz aguda, pequeñita. Que no olvidemos que la voz es trabajo muscular. Una persona que no está acostumbrada, por ejemplo, una persona de origen, o que habita en Asia, por ejemplo, y no está acostumbrada, una mujer o un hombre incluso, a usar sus músculos fonatorios, el aparato fonador, le va a costar más trabajo en un momento dado restablecer esa salud en temas de músculo nada más. Qué ¿sabes? fuerte, porque cada vez que hemos hecho mesas de idiomas, a ver, hagan memoria, cuentavientes. Tenemos una que invitamos a gentes de diferentes partes del mundo y entonces le decimos al turco que se pelee a muerte con la japonesa. Sí. Entonces el turco pega gritos. Claro. Y la japonesa, hablando en japonés, cuando termina, nadie entendió lo que dijo, ¿no? Pero le decimos, es que no estabas enojada. Exacto. No, es que nosotros no podemos gritar. No Exacto. gritamos. Es que no griten, es que no pueden. No, exacto. Y ahí es donde se demuestra que si tú analizas el aparato fonador de esta persona que me mencionas japonesa, es igualito al otro. No es como de, mira, es que las cuerdas japonesas son así, los pulmones japoneses son así, la laringe japonesa es así. No. Es igual prácticamente, solo que se ha usado diferente por las exigencias del entorno. Y ahí es donde dices, a mí me explotó la cabeza cuando supe, claro, es que todos tenemos el mismo potencial. Sin embargo, el entorno nos puede callar o nos puede permitir expresar. Por lo tanto, como tiene que haber un vínculo emocional con la voz, no se siente una persona auténtica para su cultura y para su contexto, claro. ¿Sabes? Entonces regresemos a las mujeres. Entonces sí, y es lo que te decía, cuando una mujer en un contexto donde la cultura aprecia y valora la expresividad emocional, que me parece que es lo que necesitamos en muchos momentos en esos puestos directivos de liderazgo encabezados por mujeres. Ser mujer en un contexto como Latinoamérica puede ser perfectamente un equilibrio entre ser, hablemos de arquetipos más tarde, de un arquetipo líder y un arquetipo, por ejemplo, animador. Porque por supuesto que una mujer te puede motivar. Claro. De eso se trata. Pero a ver, hazme, no sé si vas a hacer las invitaciones, pero el tono que tendría Japón, Corea, Tailandia comparado con alguien de España, Italia o Cuba. Mira, hablando de más que de imitación, es entender lo que te decía de que un tono bajo, ¿no? En mi caso, obviamente, bueno, en mi colocación, exacto, es un volumen mucho más bajo, un tono agudo, en donde yo no estoy buscando, digamos, molestar o interferir en tu espacio vital. Por lo tanto, mi voz puede ser mucho más baja, mucho más mesurada, ¿sí? Contrario a lo que estamos diciendo, que hablábamos de alguien que tiene toda la expresión fonatoria y que no lo va a medir en ningún momento lo que estamos diciendo. Imagínate que son dos personas que trabajan en la misma empresa y están en un Zoom. ¿Cómo vas a percibir la interacción entre los dos? Qué joya, ¿sabes? qué Entonces, joya. eso es como entender. Y te pongo otro ejemplo. Ajá. Cuando una actriz va a interpretar un papel, lo más importante, y velo tú como espectadora, Marta, es la voz del personaje. Claro. Puedes engordar, puedes aumentar 10 kilos, 20 kilos, bajarlos, raparte, quitarte, ponerte, pero si tu voz no está definida y anclada al personaje, no le vas a creer. Claro. No le vas a creer. Por eso, gente como, no sé, como Sean Penn, como Brad Pitt, como Nicole Kidman, tienen un entrenamiento vocal tan profundo que les crece el personaje que están haciendo porque cambian su voz. Claro. Y lo hacen perfectamente bien, ¿sabes? Claro, es impresionante. Es increíble lo que logran. Y esos son, en un vínculo, los arquetipos. ¿Qué personaje hago? ¿Qué personaje? Y esta es una pregunta para tu auditorio. ¿Quién soy que mi voz suena así? ¿Cómo me percibo? Porque por eso te digo que el trabajo con la voz es la posibilidad de reinvención más profunda que tenemos los seres humanos. Es que es lo que yo te preguntaba la otra vez. No sé si ustedes se lo han preguntado, cuentavientes. ¿Tu voz es como es por tu personalidad o
por tu personalidad, tu voz es como es. Ya. ¿Qué Todo el definió tiempo, a qué? es que todo el tiempo están. Yo te digo que la voz surge de los comandos internos de tu historia personal. El habituarte a un sonido de voz constante refuerza ese sonido. Es decir, si mi cerebro dice, he sonado así los últimos 20 años, ¿cómo crees que va a ser la probabilidad para sonar igual a como los últimos 20 años? Me habitué a ese sonido. Y quiero decirle a tus cuentavientes que escuchen y que piensen. A ver. Piensen en 5 personas de su círculo cercano Ajá. que les fascina cómo hablan. De su círculo cercano hablo de familia, amigos, compañeros de trabajo, que les fascina cómo hablan. 5. Siempre Sí. que hago esta pregunta, apenas Nadie llegan a llega a 3. Ok. Y digo, ¿cuántas personas conoces? ¿150? 12. Sí. Y que no me digas 5 que te encanta cómo hablan. Imagínate el estatus de las voces. Sí, pero es difícil llegar es ahí. difícil. Es difícil. Por Oye, eso ¿qué siempre son digo los eso. arquetipos vocales? Mira, los arquetipos vocales son patrones de características vocales que seguimos muchas veces inconscientemente al comunicar. Yo menciono que puede haber 4 arquetipos básicos que podríamos hablar del arquetipo del líder, ¿no? El líder que cuando habla utiliza su voz para inspirar, para llamar a la acción, pero lo hace desde una perspectiva de energía, ¿no? El arquetipo del líder necesita energía y usar su voz precisamente para que después de una intervención vocal sepas que van a hacer algo. Tú les estás diciendo, voy a decirte que hagas algo, ¿no? El líder. Luego viene otro arquetipo que es el educador. No. Bueno, ahorita te voy a decir. A mí me haces cada una. Ok, perfecto. Vamos a hablar del líder. El Sí. líder, por ejemplo. Si tú hablas de liderazgo, muchos conferencistas usan el arquetipo del liderazgo en sus conferencias porque necesitan que la gente salga de ahí literalmente animada a algo afuera, ¿no? Claro. De que ya. Entonces, ahí lo más importante que yo estoy diciendo para que el arquetipo de liderazgo aplique tiene que ver con que despierten. Fíjate cómo hay momentos donde mi tono puede elevarse. No siempre es conveniente mantener el arquetipo de líder durante 1 hora porque no es tan conveniente. Claro, pero ¿por ¿no? qué todos los políticos hablan así? A eso iba. Yo no entiendo por qué no les dan clases. Claro, necesitan. Yo siempre me remito a un discurso tan importante en la historia como el de Martin Luther King. Ajá. Si tú ves el discurso famoso de Martin Luther King, no es un discurso gritado, con un tono arriba, porque los políticos I had a creen. dream. Pero fíjate, si tú ves esa frase, y les invito, cuentavientes, a que vean esa frase, I have a dream, lo dice con una parsimonia, pero con una forma que no tiene prisa de comunicarlo con todo y que está enfrente de uno de los problemas más fuertes en la historia de los Estados Unidos. Él lo dice con toda calma. Ese arquetipo en ese momento no está queriendo forzar algo. Ni está pegando gritos. Exactamente. Y por eso les digo que hay que tener muy claro que cuando quiero comunicar una idea y quiero que la gente lo haga, no siempre tengo que recurrir al arquetipo del líder, porque no siempre van de la mano. Hay ejemplos contundentes. Lo que acabo de hacer ahora como ejemplo funciona en momentos, pero una conferencia con esta intensidad, bueno, por supuesto que puede tener sus detractores, pero tú ves a Tony Robbins y lo hace durante horas y horas y horas. Sí. A eso vas. Claro. Vas a que se muevan tus entrañas y entonces sales de ahí como queriendo comerte el mundo. Pero hay veces que el siguiente arquetipo, que es el arquetipo de educador, Marta, es te voy a comunicar algo y te lo digo con toda claridad, con toda calma, pero con la certeza de que sé del tema. Y fíjate cómo no, te lo estoy diciendo de esta manera, porque esto ya me lleva a un lugar que te lo estoy diciendo de una forma contundente, clara, con pausas. Demuestro mi autoridad, pero no estoy queriéndote motivar. ¿Te das cuenta? Ese tipo de arquetipos, si tú tienes claro qué quieres, siempre les pregunto a las personas que van a presentar en una junta, en una conferencia, ¿están claras las emociones que quieres despertar en tu público? No. Entonces regrésate. Porque si no, solamente vas a lanzar palabras que no tienen, desde tu perspectiva, claridad en qué emociones vas a desatar en la gente. Porque la estructura del mensaje puede ser maravilloso. Claro. Sin embargo, no tienes claro esto. Los últimos 2 puede ser el animador, que se puede entender como está ahora 2 torneos de fútbol muy importantes a nivel mundial. Los coach, por ejemplo, ¿no? El coach deportivo, que tiene 15 minutos en un entretiempo para mover el ánimo de un equipo y necesita recurrir también a la energía, pero a ser más puntual, más contundente, más cortas las frases, para que en 5 minutos, 3 minutos que tienes en un entretiempo, en un tiempo fuera, logres que la gente conecte contigo. Y por último es el afable amistoso. Tú puedes dar una conferencia en un tono amistoso. Yo llego y les cuento a las personas que me da mucho gusto que me tengan aquí con ustedes porque
Para mí es un honor. Un honor estar aquí, un honor. Fíjate cómo puedo hasta exhalar un poco, porque yo quiero que la gente me sienta cercano. Quiero que la gente esté conmigo, que no me vea como alguien inalcanzable. Quiero estar aquí, quiero estar con ustedes. Ese arquetipo que es el amigo, el cercano, es también importante considerarlo. El líder, el educador, el animador y el amigo, si tú tienes más o menos claro cuándo visitar cada uno de ellos durante una exposición, tu mensaje va a llegar de una manera mucho más contundente. Obviamente esto se practica, sin embargo quiero que tus cuentavientes tengan la posibilidad de saber cuál es mi arquetipo donde siempre estoy, aunque no quiera. ¿Soy siempre el amigo? ¿Me conviene ser el amigo? ¿Soy siempre el líder? ¿Me conviene ser todo el tiempo el líder? No. ¿O no? ¿Cómo me muevo entre arquetipos? Es una cuestión de comunicación muy sutil, pero No muy hablas importante. igual con tu jefe o con tus colaboradores Claro. o con la gente que trabaja contigo. Exacto. Que hablas con tus hijos. Así es. O que hablas con tu pareja. O Así que es. hablas en un foro. O que Exacto. hablas con el doctor. Exacto. Tienes ¿No? que tener conciencia de eso, porque no te vas a ir igual vestida a una cena de gala que a la playa. 100%. Y eres la misma, Marta. La misma, nada más qué contexto, qué circunstancias tengo y elijo la mejor para lograr lo que necesito lograr. Bueno, lo que les queremos mostrar, cuentavientes, es que si a ustedes no les gusta su voz, la pueden cambiar. A eso se dedica Marcelo. Pero lo dijiste muy bonito. Tómense en serio, Así es. porque ustedes son únicos, irrepetibles y adivinen qué, son la persona más importante de la vida. Así es. Y con esa importancia es como tienen que manejarse en el mundo. Correcto. Entonces, ¿dónde te pueden contactar? ¿Y cómo es? ¿Es un taller? ¿Es uno a uno? Es ¿Qué un hay que taller, hacer? normalmente inicio la experiencia con un taller grupal, precisamente porque lo que quiero es que la gente escuche que no están solos. Llegan siempre diciéndome, es que uno a uno, por favor, porque le digo, vente al grupo, te das a dar cuenta que no estás solo, no estás sola, es un tema de mucha gente y a partir de ahí trabajo a uno, sí lo puedo hacer, pero ya con objetivos mucho más específicos, poder preparar una conferencia, poder preparar una exposición. Normalmente, por mi agenda también y porque es limitado el tiempo, trabajo en grupos, primera etapa. Ya. Después de ahí, ya cada quien necesitará otro tipo de mentoría y con mucho gusto lo podemos hacer.